Hola, espero que se encuentren bien. Continuaremos entonces con la segunda parte de la clase de crecimiento y de crecimiento exponencial. Como les decía anteriormente, esta es una clase que puede ser práctica, es decir, la pueden llevar a material concreto, teniendo papel, lápiz, tijera, y pueden recortar, medir y comprobar los datos que yo voy a dar de manera teórica. Así que comenzamos con la clase. Recuerden que además todas las dudas que puedan tener las pueden consultar para ser respondidas a través de el WhatsApp o el correo electrónico. Y por supuesto no se olviden de mandar el desarrollo de las diferentes tareas que se le han enviado. Entonces comenzamos con esta segunda parte de crecimiento y de crecimiento exponencial. Habíamos quedado diciendo que si querían hacer este trabajo de manera concreta, íbamos a necesitar papel, lápices, tijeras y regla. Obviamente, si alguien no quiere trabajar con tijera, en vez de eso puede trabajar pintando para que se dé cuenta de lo que hay que hacer. Vamos a trabajar con algo que se llama el triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski es una estructura que se genera por un proceso recursivo a partir de un triángulo del cual se extraen, es decir, se le quitan triángulos de menor tamaño. La secuencia de la construcción es la siguiente. Se tiene una figura original. A esta figura original o cero se unen los puntos medios, es decir, se marcan los puntos de la mitad. Se unen esos puntos medios y se le quita el triángulo que queda en el medio. Por eso es que aparece en otro color, porque ese pedacito se sacó. Luego, como decía, es recursivo, a esta figura que quedó se le vuelve a hacer lo mismo. Se buscan los puntos medios del pedacito, se marcan y se les saca. Después la siguiente figura que quedó acá, se vuelven a marcar los puntos medios, se tiran las líneas y se saca el triángulo que se forma al medio. ¿Se dan cuenta entonces de lo que significa el triángulo de Sierpinski? Ahí lo tenemos de nuevo la figura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Partir recortando, dibujando un triángulo que mida 32 centímetros. Va a ser un triángulo equilátero de 32 centímetros de lado cada uno. Ya, eso va a ser el triángulo de la figura 0. Van a unir los puntos medios, van a ubicar primero obviamente los puntos medios, de la mitad de 32, ¿cuánto es? Ya, ahí van a medir, van a hacer lo mismo ahí, van a unir esos puntos y van a sacar ese pedacito de ahí. Vuelvo a recordar, perdón, si no lo quieren recortar por la dificultad que pueda presentar eso, lo pintan de otro color para que se vea de que eso no pertenece a la figura. Luego que tienen eso, ahí ya tienen esa medida, vuelven a calcular la mitad de esa medida y la marcan ahí. Calculan la cantidad de esa medida y lo marcan ahí. Y así va a ir resultando. Y la primera pregunta sería, ¿cuánto valen los lados de los triángulos que se forman en la figura 1? ¿Cierto? Ahí se formaron 3 triángulos. ¿Cuántos miden los lados? Cada lado, ¿cuánto mide? Después la figura 2, ¿cuánto mide cada lado de la figura 2? Luego en la figura 3, ¿cuánto mide cada lado de la figura 3? Uno podría pensar también en una figura 4, es decir, volver a medir cuánto mide ahí, elegir el punto medio, elegir el punto medio, elegir el punto medio, dibujar el triángulo de ahí, sacar el del medio que quede y contar nuevamente. Ahí en esa figura 4 también uno podría ver cuántos triángulos quedaron. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuánto valen los lados de los triángulos de la figura 1, 2, 3? Esos valores en potencia, ¿a qué corresponden los resultados que le dieron? ¿Cuántos triángulos además sin extraer quedan en la figura? Por ejemplo, ¿cuántos triángulos hay ahí? ¿Cuántos triángulos hay acá sin extraer? Recuerden que el del medio se extrajo, se sacó. Aquí, ¿cuántos triángulos sin extraer quedan? Es decir, sin contar los que están
en blanco en este caso. Y en este caso de acá, ¿cuántos triángulos quedaron sin extraer? Recuerden que son los triángulos chiquititos, ese grande ya no es un triángulo porque le faltan todos esos pedacitos, podríamos decir. ¿Sí? Y también podría preguntarle, ¿cuántos triángulos de color tendría la figura 4? La que quedaría aquí que no aparece. ¿Y cuánto mediría cada lado? Lo ideal es que antes de pasar a la siguiente hoja, si quieren hacer el trabajo, lo pueden hacer, porque ahora vamos a dar la respuesta y pueden comprobar si la respuesta que ustedes dieron estaba buena o no. Entonces tenemos nuestros triangulitos hechos, la figura 0, la figura 1, la figura 2, la figura 3. Y vemos las tablas de valores. En la figura 0 hay un solo triángulo. En la figura 1 hay 1, 2, 3 triángulos. Recuerden que el del medio se sacó. En la figura 2 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos. En la figura 3, que sería la de acá, hay 27 triángulos. Y en la figura 4, si se dieron el enorme trabajo de hacerlo, van a ver que hay 81 triángulos. Y como aparece al lado, esos valores corresponden a las potencias de 3. 3 elevado a 0, 1, 3 elevado a 1, 3, 3 elevado a 2, 9, porque recuerden que 3 elevado a 2 es 3 por 3. 3 elevado a 3, 27, y 3 elevado a 4, 81. Y vamos a la otra figura con el valor de cada lado. ¿Cuánto medía esto? 32. Cuando ubicaban la mitad en la figura 1, cada lado valía 16. En la figura 2, como se volvía a partir en la mitad, en vez de 16 ahora eran 8. Y en la figura 3, en vez de 8 van a ser 4. Y en la figura 4 sería la mitad de 4, es decir, 2. Y si lo vemos como potencia, sería 2 a la quinta, 2 a la cuarta, 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 elevado a 1. Esas son las tablas de la figura que hicimos. ¿Y qué pasaría si en esta figura hiciéramos la figura 5 y la figura 6? En la figura 5, este valor se parte a la mitad, entonces en vez de 2 queda 1. ¿Y 1 en potencia de 2 existe? Claro, es 2 elevado a 0. Y si hiciéramos la figura 6, a ese 1 lo tendríamos que partir a la mitad y queda 0,5, que es lo mismo que un medio. Y un medio es 2 elevado a menos 1. Entonces, ahora que tenemos esos datos, vamos a graficar, ¿ya?, lo que hemos dicho. Tenemos entonces el trabajo hecho con los triángulos de Sierpinski. Tenemos el triángulo original, la figura 0, los 3 triángulos que quedan en la figura 1, los 9 triángulos de la figura 2, los 27 triángulos de la figura 3. Ahí tenemos el gráfico y podemos ver que está bien hecho. En la figura 0 hay 1, en la figura 1 hay 2, en la figura 2 hay 9, en la figura 3 está allá arriba, ¿no es cierto? No se alcanza a ver, pero sabemos que es 27. Y en el otro gráfico está así, veamos, 0 no alcanza a verse, está 32, 1 llega a 16. Recuerden que aquí estamos viendo la medida. En la figura 2 la medida del lado valía 8. En la figura 3 la medida del lado valía 4. En la figura 4 la figura del lado valdría 2. En la figura 5 la medida del lado valdría 1. En la figura 6 la medida del lado valdría 0,5. En el caso del número de triángulos tenemos una curva que es ascendente. Y en el caso de acá tenemos una curva que es descendente. En general, una expresión de la forma a elevado a n, siendo n el exponente, un número positivo, y a la base, un valor positivo, se comporta la curva de las siguientes formas.
Primero, crece exponencialmente si A, la base, es un número mayor que 1, ¿cierto? Crece así. Y decrece exponencialmente, es decir, disminuye el valor, si A es un número entre 0 y 1. Y la curva es de esa forma. Finalizando, podemos decir, a través de un ejemplo de crecimiento exponencial, como es el gráfico de la potencia 2 elevado a x, que es el gráfico que vimos asociado a la transmisión del coronavirus, de nuestro ejemplo anterior. La habilidad que trabajamos cuando usas potencias para describir el crecimiento o el decrecimiento exponencial de alguna situación, estás desarrollando la habilidad de modelar. Es decir, cuando modelamos, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un caso, lo estudiamos, vamos viendo qué pasa y llegamos a, podríamos decir, a una fórmula, a algo que está pasando. Concepto: cuando se modela una situación de crecimiento exponencial, la base de la potencia es mayor que 1. Por otra parte, cuando la base de la potencia es menor que 1 y mayor que 0, se está modelando un decrecimiento exponencial. Ahora hay ejercicios para que hagas. Te presento una lista de ejercicios para que los puedas hacer. Recuerda que tienes el WhatsApp y el correo electrónico para poder realizar consultas a todas tus dudas, ¿ya? Entonces quedo atento a tu consulta. Espero que esto lo hayas podido entender. Nos vemos.